Bienvenidos a la semana 6, área Ciencias Naturales, refuerzo del segundo quimestre. Iniciamos con el tema de la materia. ¿Qué es la materia? Materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Tiene masa y volumen. Todo cuerpo, ya sea montañas, piedras, nubes, minerales, todos están formados por materia. Ahora la materia se clasifica en sustancia pura y en mezclas. La sustancia pura es aquella cuya composición no varía y no puede descomponerse sin perder sus propiedades. Por ejemplo, los elementos químicos como el oro y las sustancias químicas como el agua. Las mezclas son los agregados físicos de sustancias en proporciones no definidas, es decir, en cantidades distintas. Por ejemplo, la mezcla de agua con azúcar, la mayonesa, la ensalada de frutas, etc. Las propiedades físicas de la materia son las que permiten identificar el tipo de materia cuando al aplicarlas no varía su naturaleza. Estas son el estado físico, el punto de ebullición, la densidad, la solubilidad, la dureza, la ductilidad, el punto de fusión, la elasticidad, entre otras. Tenemos que el estado físico es cuando encontramos a la materia, puede ser en estado sólido, líquido o gaseoso. El punto de fusión, que es el grado de temperatura a la que una sustancia cambia de estado sólido a líquido. Por ejemplo, para que una barra de chocolate se haga líquida necesita estar a 340 grados centígrados. Mientras que el punto de ebullición es el grado de temperatura en la que toda sustancia pasa de estado líquido a gaseoso. Por ejemplo, el agua hierve a nivel del mar a 100 grados centígrados. La densidad es la relación que hay entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. Se dice que un cuerpo es muy denso cuando ocupando un pequeño volumen tiene bastante masa. Tenemos aquí ejemplos, ¿no?, de minerales y de maderas. Todos, aunque sean pequeños, tienen la misma densidad. La dureza es la resistencia que tiene una sustancia al ser rayada, partida o penetrada. Esta depende de la firme unión de las moléculas que componen un objeto. La ductilidad es la capacidad que poseen ciertos materiales de dejarse convertir en hilos o alambres. Por ejemplo, el cobre es fácil de convertirse en alambre. Continuamos con la maleabilidad, que es la propiedad de ciertos materiales para dejarse hacer láminas. Un ejemplo es el aluminio, ¿no?, con el cual se hacen planchas para fabricar ollas e incluso papel aluminio, que es utilizado mayormente en el área de la cocina. La elasticidad es la propiedad que tienen ciertos cuerpos sólidos de recuperar su forma original, una vez que deja de actuar la fuerza que los deformaba. Esta propiedad es muy estudiada en la fabricación de resortes. Observamos aquí un resorte en estado natural, aplicando la fuerza y luego vuelve a su estado natural. También la materia tiene propiedades organolépticas. ¿Cuáles son? Son las que se perciben
con los sentidos, como el color, el olor, el sabor, el calor, la textura. Se usan mucho en el conocimiento de los alimentos, la potabilización del agua, el estudio del suelo. Las propiedades químicas son aquellas que implican el cambio interno de la materia por la forma de reaccionar con otras sustancias para dar origen a nuevas. Por ejemplo, el oxígeno es un gas que al ser combinado con un metal forma un óxido. Tenemos aquí varios ejemplos. Por ejemplo, el hierro se oxida a temperatura ambiental y el oro no se oxida. Si tomamos como otro ejemplo, el sodio reacciona violentamente con el agua fría para formar hidróxido de sodio y el calcio reacciona muy lentamente con el agua para formar hidróxido de calcio. El alcohol es inflamable y el agua no lo es. El ácido sulfúrico quema la piel y el ácido nítrico no. Pasamos al tema de los modelos atómicos. Sabemos que desde el inicio de nuestra era, el ser humano, en su curiosidad, quiso saber de qué estaba compuesta la materia. Había muchas ideas, especialmente de aquellos filósofos de la época que decían que la materia estaba compuesta por 4 elementos: agua, aire, fuego y tierra. Estas ideas se mantuvieron hasta el siglo XIX, pero gracias al desarrollo de la ciencia, los investigadores utilizaron el método científico para plantear qué era el átomo y cómo funcionaba. Tenemos que el primer modelo atómico que tuvo bases científicas fue el modelo de John Dalton. ¿Cuáles fueron sus aportes? Explicar que los átomos son esferas sumamente pequeñas, compactas y son indivisibles, no se pueden dividir. Las sustancias están formadas por la unión de átomos. Es por Dalton que hasta hoy tenemos el criterio de que el átomo es la unidad fundamental de la materia. Observamos aquí el modelo atómico. Continuando, a finales del siglo XIX, los científicos comprobaron experimentalmente la presencia de partículas más pequeñas que el átomo. Esto es el protón y el electrón. Entonces, en 1904, Thomson fue uno de estos científicos que planteó un nuevo modelo de átomo. Este modelo incluía una esfera, igual que el de Dalton, una esfera, pero estaba cargada positivamente y también tenía partículas de cargas negativas, que son los electrones. Pero no explicaba cómo estas unidades compartían un mismo lugar, las cargas positivas con las negativas. Para eso siguió el modelo de Rutherford. El físico y químico neozelandés planteó que las partículas que tienen carga negativa se hallan formando órbitas alrededor de una masa compacta, a la que llamó núcleo. Lo hacían de forma similar a un pequeño sistema planetario y en una serie de niveles. Por eso el modelo de Rutherford es comparado o es llamado como modelo planetario.
Nuevos aportes como el del físico Niels Bohr explicó que el átomo está constituido por un núcleo central que contiene la carga positiva y casi toda la masa, mientras que los electrones orbitan en círculos alrededor. Al recorrer esas órbitas no irradian energía, ya no están en forma semicircular, sino que en círculos, ¿no? El modelo de Bohr. Y tenemos el de Arnold Sommerfeld. Estableció un modelo donde los electrones giran en dos tipos de órbitas, las circulares y las elípticas. Las órbitas contienen niveles y subniveles de energía. La diferencia de energía entre electrones depende en qué subnivel se ubique. También afirmó que el núcleo no es estático, sino que también se mueve. Y llegamos al concepto de átomo luego de haber examinado estos modelos atómicos. El átomo es la partícula más pequeña que conserva las características físicas y químicas de un determinado elemento químico. Está compuesto por un núcleo, que es la parte central, que contiene los neutrones, los protones y los electrones, ¿no? Llamados también núcleos. Los neutrones son estas partículas que están aquí, que se encuentran en el núcleo, pero que no tienen cargas ni positivas ni negativas. También está la envoltura o nube electrónica, que es esta parte que vemos aquí, que rodea el núcleo y aquí contiene a los electrones. Mientras que el electrón, que es esta partícula subatómica que está en la nube y tiene carga negativa. Los protones son las partículas subatómicas que se encuentran en el núcleo y tienen carga positiva. En el tema de los elementos químicos, analizaremos el concepto. El elemento químico es una sustancia pura, constituida por átomos iguales. Existen 118 elementos, de los cuales 88 están en la naturaleza. Los otros se han producido de manera artificial. Se clasifican en metales, semimetales, no metales y gases nobles. Tenemos las características de los metales, son buenos conductores del calor y la electricidad, tienen brillo metálico, con ellos se pueden hacer hilos y láminas, son sólidos, excepto el mercurio, que es líquido, pero que es un metal. Y ejemplos tenemos al oro, al plomo, al hierro. Los semimetales conducen la electricidad bajo ciertas circunstancias. Tienen un brillo muy similar a los metales, pero no la dureza. Tiene que estar a una temperatura ambiente para ver la dureza de ellos. Ejemplos son el astato y el arsénico. Los no metales son malos conductores del calor y la electricidad. Se presentan en los tres estados de la materia: sólidos, líquidos o gaseosos. Ejemplo, el oxígeno, el carbono y el fósforo. Y los gases nobles, que tienen nula reactividad. Se encuentran en estado gaseoso, son utilizados para elaborar tubos fluorescentes de colores. Ejemplos, el helio y el neón. Los compuestos químicos.
Son sustancias que resultan de la combinación de dos o más elementos distintos en cantidades fijas, que son los compuestos químicos. Estos también se representan a través de fórmulas químicas que expresan sus elementos químicos constitutivos y su proporcionalidad. Por ejemplo, el dióxido de carbono, el CO2, está formado por un átomo de carbono más dos átomos de oxígeno. El 2 pequeño significa que son dos átomos de oxígeno. Entonces, está cargado por dos elementos químicos distintos en proporciones fijas. Los elementos que forman un compuesto no se pueden separar por métodos físicos, sino únicamente por métodos químicos. También tenemos acá la fórmula del cloruro de sodio. Un átomo de sodio más un átomo de cloro forman el cloruro de sodio o la sal común. Otros ejemplos, el hidrógeno, el oxígeno, el ozono O3, tenemos el CCl4, tetracloruro de carbono, el H2O2, que es el peróxido de hidrógeno, el metano, CH4, una de carbono y 4 de hidrógeno, el dióxido de carbono, que ya lo vimos, el amoníaco, un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno, el ácido nítrico, un átomo de hidrógeno, 1 de nitrógeno y 3 de oxígeno. Es así como se conforma una fórmula molecular, una fórmula de compuesto químico. Continuamos con las mezclas, muy diferente a los compuestos químicos, porque las mezclas también son uniones físicas de sustancias en proporciones no definidas, pero estas no se ven afectadas en su estructura. Las sustancias que forman parte de las mezclas pueden ser separadas por métodos físicos, a diferencia de los compuestos que no pueden ser separados por método físico. Esta sí, por ejemplo, si tenemos un come y bebe o una ensalada de frutas, se pueden separar las frutas y el agua utilizando un cernidor. Cuando tenemos una mezcla líquida, esta se forma por una sustancia que está en mayor cantidad y se llama solvente, y otra que está en menor cantidad que es llamada soluto. Por ejemplo, en la limonada el solvente es el agua y los solutos son el limón y el azúcar. La unión de solvente y soluto forman una solución. Tenemos dos tipos de mezclas: las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Vamos a ver cuál es la diferencia entre las dos. En las mezclas homogéneas, la fuerza de cohesión entre las sustancias es alta. No se observan a simple vista sus elementos. Las partículas del soluto son más pequeñas que las del solvente y se distribuyen de manera uniforme. Ejemplo, el café con azúcar, la leche chocolatada, el jugo, la limonada, el yogur, etc. Solamente vemos el solvente, pero no vemos el soluto. Las mezclas heterogéneas. Aquí las sustancias se diferencian a simple vista. La fuerza de cohesión entre las sustancias es pequeña. Las partículas del soluto son grandes y no se distribuyen uniformemente en el solvente. Ejemplos: una sopa de fideos con pollo. Podemos ver el pollo, el fideo que no se ha disuelto. En la colada morada podemos observar todos sus ingredientes, en una sopa de legumbres, en unas frutas en almíbar, etc. Ahora les voy a compartir
la guía de actividades correspondientes a este refuerzo. Las actividades que vamos a desarrollar en la sesión virtual es: la actividad número 1, vamos a contestar una serie de preguntas. En la actividad número 2, vamos a seleccionar y a subrayar la respuesta correcta. En la actividad 3, vamos a unir con línea las sustancias con su correspondiente clasificación. En la actividad 4, vamos a completar el cuadro con los elementos químicos que forman los compuestos. Y en la actividad 5, vamos a dibujar los modelos atómicos y a ubicar el nombre de su inventor. Hemos terminado el refuerzo del área de ciencias naturales.